Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Yo pido que tú vengas ahora con tu Espíritu Santo. Ven a manifestarte a este lugar, Señor, a traer revelación, Señor, a hablarnos profundamente a nuestro corazón, Señor. Yo pido, Señor, que tú traigas la revelación, Señor, acerca de tu herencia, acerca de lo que tú esperas de nosotros como hijos tuyos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido y me pongo delante de ti, Señor, para que seas tú haciendo esta obra, Señor, seas tú hablando en nuestros corazones, Señor, que no sea mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor, que no sea mi humana sabiduría, sino que tú nos puedas revelar la sabiduría que viene de ti, Señor. Todo esto yo te pido y te doy muchas gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya, quiero invitarlos a abrir el libro de Mateos en el capítulo 25, desde el versículo 14 al 30. Vamos a leer. Ya. No. Mateo 25, del 14 al 30. ¿Ya? Por si alguien lo olvidó. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya, esta es una parábola que enseña Jesús, que es muy conocida. Supongo que todos de ustedes lo han escuchado al menos una vez en su vida. Espero que así sea. Pero generalmente cuando uno escucha prédicas o enseñanzas acerca de esta parábola,
La interpretación natural que se da es que nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades y nuestros talentos y nuestros dones. Siempre esa es como es la clásica enseñanza, y se habla de que todo lo que nosotros tenemos, todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos han sido dados por el Señor y nosotros tenemos que desarrollarlos. Lo cual no es mentira, pero no es el verdadero mensaje de esta parábola. ¿Ya? Cuando se hace y se enseña este mensaje, si uno lo piensa detenidamente como lo hice yo en un tiempo, te vas a dar cuenta que el mensaje, enseñar ese mensaje y creer que ese es el mensaje de esto, finalmente es una interpretación tremendamente humanista de la parábola de Jesús. ¿Por qué? Porque está girando en torno al hombre. Eso es humanismo. El hombre es el centro, ¿cierto? Entonces aquí hay una interpretación humanista en donde te dice que tienes que multiplicar tus habilidades y talentos y sacarle el fruto. Y si uno lo piensa detenidamente, es la misma enseñanza que nosotros recibimos del mundo. El mundo nos da hoy día, especialmente en esta época, en otras épocas era distinto, pero en esta época el mensaje insistente del mundo es que tú busques tus habilidades y talentos y te desarrolles y seas lo mejor en lo que tú haces y que tú ames lo que hagas y todo eso que te gusta hacer a ti, tú lo haces. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocada? Eso es lo que el mundo nos enseña. Y si bien el mensaje inicial parece positivo, ¿verdad? El problema de ese mensaje es que tú eres el centro. Y que tú puedes desarrollar tu talento y ser muy hábil en lo que tú haces para tu propia gloria. El mundo está lleno de personas así. Actores, deportistas, hombres y mujeres de negocio, de todo tipo de doctores y que son muy hábiles en lo que hacen. Tienen un gran talento en lo que hacen, pero todo es para su propia gloria, para su beneficio, para llenarse sus propios bolsillos. Entonces, si ese fuese el mensaje de esta parábola, a esas hombres y mujeres muy talentosos, que no tengo nada en contra de su talento, el Señor le va a decir: buen siervo y fiel, entra en mi gozo. A los actores actores y actrices que son grandes talentos, que ganan Oscar, que hacen películas, a mí me gustan las películas, no tengo nada en contra de ellos, pero que hacen muy buenas películas, pero que luego usan su fama para promover el aborto, la igualdad de género y todas esas cosas que van en contra de los principios de Dios. El Señor les va a decir, porque desarrollaron su talento, ¿entra en mi gozo? Entonces esa no puede ser la interpretación de esta parábola. Jesucristo no puede estar hablando precisamente de eso. Porque entonces aquí hay una contradicción. Hay un problema en ese mensaje. Ahora, no estoy diciendo, y espero que lo tengan súper claro, no estoy diciendo que no desarrollen sus talentos y habilidades. El Señor nos dio habilidades y talentos para que los desarrollemos. Pero el centro de mi vida no es mi habilidad y mi talento. El centro de mi vida es hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, el Señor me puede llevar a desarrollar ciertos talentos. Pero también en la voluntad de Dios, el Señor nos puede hacer que dejemos algunas habilidades y talentos de lado. Y en la voluntad de Dios, el Señor nos puede llevar a hacer cosas que están fuera de nuestras habilidades y nuestros talentos, para glorificarse Él en nuestra debilidad. Entonces, el centro del cristianismo es Cristo, no es el hombre, no soy yo. El Señor, cuando yo era pequeña, yo quería ser actriz. Y yo sé que yo tenía talento actoral, pero el Señor no me dejó.
No era parte de la voluntad de Dios que yo fuera actriz. Después quise ser periodista. Y yo sé que yo tenía talento para hacer eso. Pero el Señor no quiso. No era parte de la voluntad de Dios que yo fuera periodista. Ahora, ¿significa que yo no he usado mis talentos para el Señor? Sí, lo he usado. Pero lo he usado como una persona que sirva al Señor en las misiones y en la iglesia. Y he puesto mis talentos y mis habilidades al servicio del Señor. Pero el centro no es mi talento. El centro es que yo glorifico a Dios con mi vida. Ese es el centro. Es el que yo vivo en la voluntad de Dios. Por lo tanto, vamos a ver las deficiencias de esta interpretación. Quiero desarmar esta interpretación antes de entrar al verdadero mensaje, ¿ya? Quiero desarmarlo completamente. Entonces, primero que nada, quiero explicar que cuando habla de que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 1 y a otro le dio 2, está hablando de una moneda griega, ¿ya? Que tiene, o sea, es la misma palabra que usamos nosotros para decir talentos o habilidades, ¿verdad? Pero en realidad no está hablando de los talentos de estos que nosotros tenemos como una habilidad, sino que está hablando de una moneda. Es un tipo de cambio que ellos tenían. Y esta moneda, un talento, valía 6.000 sueldos de un día de un jornalero, de un obrero. ¿Ya? O sea, un talento, solo un talento equivalía a 25 años de sueldo. Para que veamos más o menos el tamaño del precio de este talento. Si nosotros lo traspasamos tomando el sueldo mínimo y lo traspasamos a pesos chilenos, serían 72 millones de pesos chilenos. Al que le dio 5 talentos, por lo tanto, le dio 125 años de sueldo, o en pesos chilenos, 360 millones de pesos. Al que le dio 2 talentos, le dio 50 años de sueldo, y eso en pesos chilenos serían 144 millones de pesos. Ahora, por muy hábiles que seamos, a no ser que seas Alexis Sánchez, tu talento no vale tanto dinero. ¿Ya? Así que creo que Jesús no está hablando de eso. Segundo punto en la deficiencia de este mensaje, del mensaje de que el Señor está hablando acerca de nuestros talentos y habilidades, es la recompensa. Le dice, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Le está diciendo, cuando le dice eso al de 5 talentos, le está diciendo, sobre poco fuiste fiel. Sobre solamente 360 millones de pesos tú fuiste fiel. Por lo tanto, sobre mucho te pondré. Con 360 millones de pesos podemos hacer hartas cosas. No creo que sea poco ante nuestros propios ojos. Y posiblemente el talento haya tenido un mayor valor en aquella época. Entonces, si bien dice sobre poco, en realidad no es tan poco, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, si dice, si eso es poco para el Señor y sobre mucho te pondré, ¿qué es eso mucho? ¿En qué nos va a poner el Señor si somos fieles a lo poco? La Biblia habla de que el Señor nos va a poner sobre el gobierno de su reino. Ya, aquí les di una pequeña luz de cuál es la dirección de este mensaje. Luego le dice, entra en el gozo de tu Señor. No entramos a la vida eterna por desarrollar nuestros talentos y habilidades. Por lo tanto, si esa es la recompensa, no está hablando de eso. Tercer punto en que es deficiente este mensaje es que en el castigo le dice al siervo,
al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si estuviera hablando de nuestra habilidad y talento, el Señor no nos va a mandar al infierno por no desarrollar alguna habilidad que yo tenía y que no la pude desarrollar. ¿O sí? Entonces no estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de esta parábola? La clave está en el primer versículo. De hecho, en la primera línea de cómo comienza la historia. Porque el reino de los cielos es. El centro del mensaje no es el hombre, sino que es el reino de los cielos. El objetivo de esta parábola es explicarnos cómo funciona el reino de los cielos. Ese es el centro del mensaje. No es el hombre, es el reino. Después dice, un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. ¿Quién es ese hombre? Es Cristo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los bienes que Cristo nos entrega? Quiero que vayamos a Mateo 13 y nos vamos a dar cuenta que el valor que tenían estos talentos que le entregan es la clave para saber qué es lo que el Señor nos está entregando. Mateo 13, 44 al 46. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si ustedes se fijan, en distintas partes, estos son solo dos ejemplos, ¿ya? Pero generalmente, cuando el Señor está hablando de tesoro, de riqueza, de algo de gran tamaño, de algo de gran precio, está hablando del reino. No está hablando de otra cosa. Por lo tanto, si un talento vale 72 millones y al que le entrega 5 talentos le está entregando 360 millones de pesos, le está entregando algo de gran valor. Y lo que siempre es ejemplificado como algo de gran valor es el reino. El reino de Dios fue repartido entre los siervos de este Señor. La herencia que Jesús tenía la entrega a su siervo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la semana pasada, y si no la anterior, y si no muchas prédicas anteriores, mi papá repite continuamente, el reino de Dios está acá, está a la mano, ¿verdad? Bueno, lo que nos muestra esta parábola, que no solamente el reino está a la mano, sino que está dispuesto para que tú y yo lo administremos. El reino está aquí para que nosotros lo administremos y ha sido entregado a los siervos de Cristo, a nosotros, para que administremos el reino de Dios. Así está muy bien. Si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, no lo busquen, que se los voy a leer porque es cortito. El Evangelio de Juan 21:20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía no, espérate, no es ese. No, perdón, es 20 del 21 al 22, dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Aquí vemos que Jesucristo dice que Él, así como Él fue enviado, Él nos envía. Cristo, cuando inicia su ministerio, viene el Espíritu Santo sobre Él y Él dice, el reino de Dios está aquí. Dice, si por la mano de Dios yo sano enfermo y echo fuera de demonios, el reino está aquí. Y cuando Él nos envía a nosotros, toma a sus discípulos y los envía con el mismo reino. Y con la autoridad de administrar, de ser administradores del reino de Dios. Ahora, en Mateo 25, en el versículo 27 dice, por tanto, cuando está reprendiendo a este siervo infiel que no administra bien el talento que le dio, el reino que le había sido entregado, dice, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Cómo administramos a este reino? ¿Quiénes son los banqueros? ¿Quién es el banquero para nosotros? Para multiplicar el reino. Y si recordamos lo que acabo de leerles en Juan 20, del 21 al 22, el Señor les dice, así como yo fui enviado, yo los envío a ustedes, recibid del Espíritu Santo. Y les entrega el Espíritu Santo. Si vamos a Hechos 1, Hechos 1, versículo del 1 al 5, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Les parece similar la imagen de la parábola con lo que vemos acá que hizo Jesús? Jesús murió, Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y estuvo 40 días con ellos hablándoles del reino. ¿Qué les habló del reino? Les enseñó a administrarlo. Porque luego de eso se va. Pero les dice, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la administración del reino no se puede hacer sin el Espíritu Santo. El multiplicar este reino que Dios nos da no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros administramos el reino de Dios? Ya sabemos que es con el Espíritu Santo, pero ¿cómo se hace? Lo que primero tenemos que administrar nosotros mismos es nuestra relación con Dios. Cuando el Señor nos entrega el reino, cuando Cristo nos entrega el reino, parte del reino viene la reconciliación que nosotros tenemos con el Padre. En Romanos 5:10 dice que Cristo vino a traer reconciliación con nuestro Padre. También en Hebreos 10 nos dice que Cristo vino y rasgó el velo para darnos el libre acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios.
Por lo tanto, la manera en que nosotros administramos el reino de Dios es fructificando nuestra relación con Dios. Es haciendo crecer esa reconciliación que tenemos con el Padre y entrando y tomando frutos de estar en la presencia de Dios. Cuando Cristo nos entrega el reino, nos entrega esta reconciliación, nos entrega esta libertad de entrar a la presencia de Dios, de orar, de sentirlo, de escuchar su voz, de aprender de su palabra, de tener revelación. En el Evangelio de Juan dice, Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La salvación de Cristo, el reino que Cristo nos da, significa vida eterna. Ese es el gran regalo que Cristo nos da, una vida eterna con el Señor. Y la vida eterna consiste en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Por lo tanto, administrar el reino de Dios es tomarme tiempo para conocer a este único Dios verdadero, empezar a vivir mi vida eterna hoy día, aquí, ahora. Porque la vida eterna consiste, voy a vivir eternamente para poder conocer al Dios que es eterno. Y se me olvidó la palabra, pero grande. Es tan grande Dios, tan inmenso, que necesito una vida eterna para conocerle. Él es eterno, por lo tanto tengo una vida eterna para conocerle. Pero eso yo lo tengo que empezar a hacer hoy día, acá, ahora, porque Cristo me dio el reino para que yo lo administrara. Cristo me dio la reconciliación, me dio la libertad de entrar a la presencia para que yo administrara esa libertad y la hiciera uso de ella. Pero eso solamente se puede hacer por medio del Espíritu Santo, porque es Él que nos lleva a los pies de nuestro Padre, y es solo Él quien conoce el corazón, hasta lo más profundo del corazón de Dios. Por lo tanto, esto es algo que solamente podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer para administrar este reino es mantener, es cuidar nuestra santidad, es administrar nuestra santidad. Jesucristo, cuando Él muere por mis pecados, Él me limpia de mis pecados, me hace libre del pecado, pero yo tengo que mantener esa santidad. En el libro de Romanos dice Romanos 6, del versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor, dice el Señor, cuando nos entrega su reino, pesca este hombre de pecado y lo crucifica. Él tomó mi lugar en esa cruz para que mi pecado muera ahí. Mi mujer pecadora muera ahí, en esa cruz. Cristo me santifica por medio de su muerte y su perdón y su resurrección, porque si yo muero con Cristo, yo vivo con Él, y me da ahora no
muere mi mujer pecadora y nace en mí una vida nueva en santidad y sin pecado. Luego Romanos 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El administrar este reino es administrar esa santidad que Dios nos da, esa vida nueva en el Espíritu de Dios que Dios nos da. No podemos administrar nuestra santidad, no podemos vivir en santidad sin el Espíritu Santo. Es Él quien hace la obra en nosotros. Y es Él quien vivifica mi cuerpo para que yo pueda vivir en el Espíritu, para que yo pueda vivir en esa santidad. Por lo tanto, esta doctrina que se enseña en la iglesia evangélica, de que yo voy, oro, recibo al Señor, le digo: Señor, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo a ti como Señor y Salvador, amén, y que eso te salva, no se condice con la parábola de los talentos. Porque el recibir al Señor en tu corazón y declararlo a Él como Señor, como tu Salvador, es el primer paso para que Él te traiga el reino. Pero una vez que Él te entrega el reino en las manos, tú tienes que administrarlo. Entonces, cuando los cristianos hacen esto de que ya reciben al Señor y después continúan con sus vidas normales, lo que están haciendo como este siervo infiel que entierran el talento, lo tapan con tierra y continúan su vida. Cosa que cuando viene el Señor: pero mira, Señor, si yo hice la oración, aquí está el talento. ¿Y qué hace el Señor? Le dice: bueno, por lo menos lo conservaste. Le dice que es un siervo infiel y negligente. Y le quita lo poco que tenía, que finalmente no era de él, porque era del Señor, y lo manda al lloro y crujir de dientes. Entonces aquellos que creen que por recibir el Señor son salvos, si no administran el reino que Dios les ha entregado, van a estar donde está el crujir de dientes y el llanto. Se van al infierno. Por eso no basta con hacer una oración y recibir al Señor y decir: sí, tú eres mi Señor. Tienes que administrar el reino. Tienes que crecer en la relación con el Señor. Tienes que crecer en la santidad que Dios te da. En la santificación que el Señor hace en nosotros. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 6, les invito a que busquen 1 Corintios, capítulo 6. Del versículo 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si yo hago la oración para recibir al Señor,
pero no ando en la santidad, yo no heredo el reino de los cielos. No obtengo la vida eterna. Y por eso dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No te equivoques. No te equivoques creyendo que con un poco de oración y venir todos los domingos a la iglesia eres salvo. Tienes que administrar el reino que Dios te ha dado. Tienes que buscar la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Puedo estar esta mañana repitiendo palabras que hablan acerca de la santidad que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Santidad que hace el Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero que nosotros tenemos que procurar tenerla. Tenemos que multiplicar como el siervo fiel multiplicó los talentos. Lo otro que nosotros tenemos que administrar es la predicación del Evangelio y el poder de Dios. Y no separé estas dos cosas porque estas dos cosas no pueden ir separadas. No puedes tener el poder de Dios si no predicas el Evangelio, porque el Señor respalda su palabra. Pero tampoco puedes predicar el Evangelio sin el poder de Dios. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. No puedes predicar el Evangelio sin poder de Dios. Por eso hoy día la iglesia habla y habla y habla y no pasa nada porque no hay poder de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios. Si el poder de Dios no se manifiesta, no estás predicando el Evangelio. Es palabrería, vana palabrería. Porque aquí Pablo les dice, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el mismo Hechos 1 que habíamos leído antes, después en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles no predicaron el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. Antes, cuando lo leímos, ¿cierto? Entre los versículos 1 y 5 le dice, esperen, quédense aquí y esperen la promesa del Espíritu Santo, porque van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y luego, en 3 versículos más, dice, recibiréis poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Tú no puedes predicar el Evangelio sin el poder de Dios. Por eso ellos no salen y se quedan, y si uno sigue leyendo el capítulo 1, ellos quedan ahí unánimes orando, esperando esta promesa. Y una vez que en el capítulo 2 llega la venida del Espíritu Santo y ellos reciben la promesa, ahí recién ellos salen a predicar. Porque sin el poder de Dios no puedes predicar el Evangelio. Y para yo administrar el reino, para yo multiplicar este reino como lo hacen los siervos fieles que multiplicaban los talentos, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que extender el reino. Que el reino que Dios me ha dado a mí no quede solamente en mí, sino que las personas que están alrededor mío tengan este reino también en sus manos. Tenemos que predicar, tenemos que extender el reino. Y lo tenemos que hacer con el poder de Dios. Quiero invitarlos a que vean en Hechos 4. Hechos 4, versículo 29 al 33.
En el capítulo 4 estamos viendo cómo Pedro y Juan estuvieron delante del concilio, estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio, los habían prohibido seguir hablando en el nombre de Cristo, los habían golpeado y azotado, le contaron a la iglesia lo que hicieron en contra de los apóstoles y ellos comienzan a orar y la oración termina así. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervas que con todo denuedo, esto significa con valentía, con osadía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando ellas oran, le piden al Señor valentía, osadía para predicar el evangelio, pero con el poder de Dios, con que la mano de Dios se manifestara y respaldara la predicación. La única manera en que yo extiendo el reino es la predicación del evangelio con el poder de Dios. Y luego vemos que dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio. No puedes dar testimonio de Cristo, un Cristo sobrenatural que está resucitado, que es Señor, que es Rey de Reyes y que Él gobierna los cielos y la tierra sin poder. Porque Él es poder. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y no puedes dar testimonio de Cristo sin el poder de Dios. Y luego si seguimos un poco más adelante en Hechos 5, del 12 al 16, dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La manera que ellos extendieron el reino, la manera en que los apóstoles hicieron un avivamiento en todos los lugares donde ellos iban, hicieron un impacto que marca la historia con un antes y un después de un cristianismo que no muere, que permanece por la historia y por los años, fue con el poder de Dios. No fue de otra forma, en donde 12 apóstoles y unos 170, si no me equivoco, discípulos dieron vuelta al mundo, el mundo de esa época. Impactaron no solamente una ciudad y una nación, sino que el mundo entero fue impactado por el evangelio, pero con poder. No puedes predicar el evangelio sin el poder de Dios. Y si quieres administrar el reino que Dios te ha dado, tienes que predicar el evangelio con poder. Si quieres que muchos se conviertan como sale acá, y que muchos conozcan y que haya un avivamiento en esta nación, tienes que predicar el evangelio con poder. Y eso ahora solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso lo puedes hacer crecer en la relación íntima con el Señor, en dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Ahora quiero recordarles una palabra que el Señor nos dio hace mucho tiempo atrás y que es la promesa que hay sobre esta iglesia.
y que dice: no temáis, manada pequeña. Vemos que es una manada pequeña la que hay aquí, porque a nuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor hace muchos años atrás ya nos dijo que nos entregó el reino. Cada uno de nosotros tenemos el reino de Cristo en nuestras manos, así como los siervos tenían talento de su Señor en sus manos. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese reino? ¿Qué vamos a hacer con el reino que el Señor nos ha entregado? ¿Lo vamos a enterrar bajo tierra como siervo infiel? ¿O lo vamos a multiplicar como los siervos buenos y fiel, para que el Señor después nos diga: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Entra en mi gozo. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque a esta manada pequeña a ti te ha placido dar el reino. Gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia con nosotros. Y Señor, yo te pido perdón porque no hemos sido buenos administradores de este reino. Y si bien hemos tratado de hacer las cosas bien y hemos trabajado, sabemos que no es suficiente, Señor. Y queremos darte más. Queremos glorificarte más. Queremos que tu reino se multiplique en este lugar, Señor. Que tu reino se multiplique en esta nación, Señor. Y de aquí tu reino se multiplique a todas las naciones, Señor. No queremos conformarnos con poco, Señor. Queremos honrarte. Queremos ser fiel a ti. Queremos ser fiel a lo que tú nos has dado, Señor. Y toda fortaleza, toda mentira que se ha levantado en contra de tu reino, Señor, yo pido que tú la quites ahora, Señor. Toda incredulidad, Señor, que no nos permite creer que tu reino está aquí, en este lugar. Que tu reino está en nuestras manos y que tú nos has dado la autoridad para administrar tu reino. Toda incredulidad que se opone a esta verdad, sácala, Señor, ahora, en nombre de Jesucristo. Y yo te pido que tú traigas tu verdad, Señor. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu presencia. Y yo te pido, Señor, ahora de manera muy especial, que tú respaldes esta palabra, Señor. Porque tú respaldas con poder tu evangelio. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, que tú respaldes esta palabra, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor.